¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el jueves 3 de diciembre del año 2020 y este es el programa Aquí Vamos, que es el programa que hacemos desde la redacción del periódico de la Jornada de Oriente en la ciudad de Puebla para todas nuestras redes sociales, para toda nuestra audiencia. ¿De qué le vamos a platicar esta noche? Esta noche le vamos a platicar que el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha anunciado que Puebla regresa al semáforo naranja, al semáforo epidemiológico naranja, luego de que habíamos estado en el color amarillo. Esto significa un retroceso, esto significa que se está agravando en Puebla el número de contagios y de muertes por el COVID-19. En la explicación de por qué se tomó esta decisión, el mandatario poblano señaló y responsabilizó que la culpa, gran parte de la culpa, la tendría el Ayuntamiento de Puebla porque permitió el regreso de vendedores ambulantes a diferentes rumbos de la capital y que ese ha sido un factor de contagio. Al respecto de esta declaración, el secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, respondió. Le pidió públicamente al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que emita un decreto que permita regular el comercio informal durante la emergencia sanitaria y sobre todo le solicitó que haya una colaboración conjunta entre el gobierno del estado, el ayuntamiento de la ciudad de Puebla, organizaciones de vendedores ambulantes y la iniciativa privada para generar una regulación adecuada y una respuesta que permita enfrentar este problema durante la emergencia sanitaria. A nivel nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy reconoció que de todos los problemas que ha enfrentado en su gobierno, el más severo y el que le genera mucha angustia es el de la epidemia del COVID-19. El mandatario federal dijo que se está estudiando la manera de que en algunos meses regresen ya los alumnos a clases presenciales. Dijo que se está estudiando el panorama y que el regreso será cuando haya condiciones de seguridad. En tanto, adelantó que en Campeche y en Chiapas ya hay las condiciones para que se haga el regreso de los alumnos a las clases presenciales, toda vez que esas dos entidades se encuentran en semáforo verde. A nivel mundial, el día de hoy la Organización de Naciones Unidas, en voz de su secretario general, advierte: el surgimiento de las vacunas contra el COVID-19 no es la solución a la devastación que ha provocado el COVID-19 en el mundo. Estimó que tardarán años, incluso décadas, en que el mundo se pueda reponer de los efectos negativos que causó la emergencia sanitaria mundial. La ONU advierte, faltan 28,000 millones de dólares para que el tema de las vacunas se pueda convertir en un bien global y se pueda frenar a nivel mundial la expansión del COVID-19. Lamentó que Estados Unidos y Rusia no están colaborando en el Fondo Mundial para inmunizar a la población en todo el mundo y permita frenarse el COVID en todas las latitudes del planeta. En Italia, ve usted estas medidas que se están tomando. En Italia, del 21 de diciembre al 6 de enero, no se va a permitir desplazamientos dentro de Italia. No se le va a permitir a la población salir de sus ciudades, viajar de una provincia a otra, si no es por motivos de salud o estrictamente de trabajo, porque se estima que el invierno será un foco muy, pero muy riesgoso de aumento del COVID en el mundo. En Estados Unidos actualmente hay 100,000 pacientes hospitalizados graves por COVID-19. De acuerdo a las últimas cifras, Estados Unidos ha regresado al ritmo de un promedio de 2,700 muertes diarias por COVID y 195,000 contagios cada 24 horas. En España se inaugura un gigantesco hospital que se construyó en un tiempo récord de 3 meses para atender hasta 1,000 pacientes graves al mismo tiempo de COVID-19. Esto significa que en España se ve con una perspectiva de que tarda mucho todavía el control de la pandemia. También le vamos a platicar que el día de hoy
en la rueda de prensa que ofrece el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por las mañanas, se hizo la siguiente evaluación. Vea usted esta cifra terrible. Actualmente en el país, hay 650,000 viviendas abandonadas. ¿Producto de qué? Producto, por un lado, de la corrupción y producto, por el otro lado, del neoliberalismo. ¿Por qué neoliberalismo? Porque el neoliberalismo permitió un modelo de construcción masivas de vivienda que no siempre se construyeron en los lugares adecuados, en los lugares idóneos, y muchas de estas miles de casas se construyeron en zonas no habitables, en zonas sin servicios públicos, zonas muy alejadas de los centros urbanos o de los centros poblacionales, lugares a veces incluso hasta en zonas de riesgo, y esto llevó al abandono de estas viviendas. Para que nos demos una idea, estas 650,000 viviendas ocupan un espacio en el país que sería del mismo tamaño, de acuerdo a una evaluación que hizo el día de hoy Sedatu, sería del mismo tamaño que la zona metropolitana de Puebla. Si se juntaran las 650,000 viviendas, abarcaría una zona que abarca toda la ciudad de Puebla. Un tema que hoy se abordó por la mañana y que concierne mucho a Puebla es que se advirtió que al mismo tiempo muchas de estas miles de viviendas han sido invadidas y el principal invasor se llama Antorcha Campesina. El gobierno federal anunció que procederá contra esta organización y recordemos que Antorcha Campesina, donde más ha invadido viviendas, pues ha sido en el estado de Puebla y en particular aquí en la capital poblana. También le vamos a platicar que el día de hoy el presidente de la República da a conocer que desaparece la que fue la oficina de Alfonso Romo, la coordinación de la presidencia de la República. Desaparece esta oficina que durante sexenios fue el poder tras el trono. Era la oficina más poderosa en el gobierno federal. Podía llegar a tener una decisión a veces más contundente que el propio presidente de la República. Pero era la oficina del tráfico de influencias, era la oficina de todo lo que se cocinaba abajo del agua. El presidente de la República aclara que la salida de Alfonso Romo no significa una ruptura con el sector empresarial. Y este día se da a conocer que un juez federal ha girado una orden de aprehensión contra Hilda Susana Lozoya Austin, la hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, el hombre que ha revelado la corrupción de Pemex y la corrupción que hubo en torno a la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto. A Hilda Susana Lozoya Austin se le ha girado una orden de aprehensión porque habría recibido un soborno de $3 millones, algo así como unos 60 millones de pesos, del empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México. Un soborno, ¿sabe usted para qué? Pues para que Pemex comprara una planta de fertilizantes que era chatarra, que tenía 14 años de no ser utilizada, que no estaba actualizada en su tecnología y que se compró con un sobreprecio de más de $200 millones. Esta orden de aprehensión se da porque se demostró que Hilda Susana Lozoya Austin, después de recibir este jugoso soborno, pues se fue a comprar una casita allá en Lomas de Bezares, una casa de 34 millones de pesos. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández. Yo soy Martín Hernández Alcántara. Y nos da mucho gusto que nos esté acompañando en esta noche de jueves, una noche fría, una noche donde se empieza a sentir ya este aire que nos navideño, navideña. Sí, navideño, pero también... Ya vi que vienes con tu chalequito así como muy navideño. Espero que sea navideño y no de Morena. No es ni navideño ni es de Morena. Es del color de que usa Morena. Es como los que usa Gabriel Biestro. No me corran. No, ese es marrón. Sí. Y es talla como 4X. Y el mío, ¿estás diciendo que Gabriel Biestro es obeso? Y el mío es cafecito y es slim white. O sea, la gente esbelta.
No, no, Cuidado, no, pues es... Gabriel no está gordo, está mamey. No uses esas palabras. Bueno, está fortachón, Mejor usa, dile, está esponjadito. está Bueno, robusto. un mucho respeto a Gabriel, es una Oh, broma. sí, sí, sí. Es una broma, bien intencionada. No, por supuesto que no. Y bueno, pues lo que yo te quería decir es que se empieza a sentir un aire más bien como de heladas. Pues mí. Estamos todavía en la parte inicial del invierno, pero sí ya es un frío de estos que son muy fuertes, que calan y que a veces son la antesala de las heladas. Oye, Ojalá. ¿cómo va a estar febrero? Enero, febrero, terrible, ¿no? Pues sí, así es, por eso pues hay que Disfrutar la... que pronto acabe el frío. Bueno, le decía yo al inicio de esta emisión que hoy por la mañana el presidente de la República presentó una muy importante evaluación respecto al problema de la vivienda en México. Y se ha dado a conocer un dato que es verdaderamente sorprendente, un dato que ha sido proporcionado, o una serie de datos que han sido proporcionados por Román Meyer, quien es el titular de la Secretaría de SEDATU, que es Secretaría de Desarrollo Rural, Urbano y Territorial. Esta dependencia que se encarga precisamente de generar esta regulación del crecimiento urbano, principalmente, y daban a conocer unas cifras verdaderamente terribles. Mientras por un lado en México tenemos una grave carencia de viviendas, una carencia que lleva a que mucha gente hoy en día no puede tener un crédito para una casa, una situación que lleva a que mucha gente pues vive eternamente rentando porque no tiene la capacidad de poderse hacer un inmueble. Ya no vivimos esas épocas en las que una familia de clase media o los padres de una familia de clase media pues podían heredar uno, dos terrenitos, una, dos casas a sus hijos. Hoy ya no ocurre eso. Hoy, si bien le va a una familia de clase media, pues le da tiempo pagar una hipoteca por muchos años y en muchos casos, pues a veces no se puede pagar la hipoteca y se decomisa la vivienda, y en otros, pues mejor se prefiere vivir hacinado en condiciones de mucha precariedad. Tan es así que en estos datos que hoy da a conocer SEDATU, se da este dato de que en Puebla se tiene un estimado de que hay 28,000 viviendas en Puebla donde se vive en condiciones de hacinamiento. ¿Qué significa el hacinamiento? Pues significa que a veces viven un promedio de 6, 7, 8, 10, 15, 20 personas en una vivienda. Un modelo que en México pues ha sido recurrente, el que se vivan en las llamadas familias extensas, donde a veces un hijo se casa y lleva a vivir a su esposa, procrean, y entonces en una vivienda pues viven los abuelos, los padres y los hijos de una familia. Eso es hoy el modelo que tenemos, muy alejado del sueño que había, pues de que los muchachos cuando lleguen a los 18, 19, 20 años hagan su vida independiente y que entonces las familias se vayan adelgazando en la medida en que vaya pasando el tiempo. De pronto, pues la crisis económica, las situaciones económicas que hemos vivido en México nos lleva a un modelo inverso, donde cada vez hemos tenido este ensanchamiento de las familias, nada más que con características muy diferentes. No es lo mismo, no es una novedad las familias extensas, pero antes las familias extensas se daban en espacios de vivienda muy amplios. Hoy, estos fenómenos de las extensiones de la familia se están dando pues en estos modelos de vivienda muy limitados en espacio. Estas casas que a veces tienen 2 habitaciones y resulta que cohabitan a veces lo que sería el equivalente a 2 familias, a veces hasta 3. Entonces,
en los datos que hoy se daban por la mañana, se estima que aquí en Puebla habría 28,000 hogares que viven en condiciones de hacinamiento. Repito, el hacinamiento es cuando, pues en una casa, en una vivienda, pueden vivir muchas personas que rebasan la capacidad de la vivienda. Si la vivienda tiene 5 recámaras y son 10 miembros de la familia, pues no están hacinados. Pero si están viviendo en una casa que tiene 2 recámaras, que tiene una pequeña sala comedor o una cocinita muy chiquita, un solo sanitario y viven 10 personas, pues son condiciones de hacinamiento. Bueno, pero en estos datos que hoy se dieron a conocer, el dato más fuerte que se ha proporcionado es que mientras por un lado en México hay una carencia de viviendas, y mucho de este hacinamiento pues tiene que ver con esa carencia de viviendas, y por el otro lado resulta contradictorio que actualmente en el país hay 650,000 viviendas abandonadas. 650,000 viviendas abandonadas. Si quiere usted dimensionar de qué tamaño es esto, si estas 650,000 casas las juntáramos, alcanzaríamos la extensión que tiene actualmente la ciudad de Puebla y su parte conurbada, para que nos demos una idea. O sea, el abandono de casas es equivalente en el país al tamaño de la ciudad de Puebla. Y en esta evaluación que hizo Román Meyer, él señalaba 2 factores fundamentales: la corrupción y el neoliberalismo. La corrupción, ¿por qué? Y el neoliberalismo, ¿por qué? Los dos van de la mano, porque muchos de estos desarrollos inmobiliarios abandonados, estas casas abandonadas, uno tiene que ver con las condiciones de precariedad económica. A veces hay familias que compran una casa y de pronto pues un día ya no les alcanza para pagar la mensualidad y les recogen la casa. O a veces incluso la abandonan. Y por eso la casa queda en abandono, porque el banco deja pasar un tiempo, a veces de años, para entrar a decomisar una casa que ya no ha sido pagada. ¿Por qué? Porque de esta manera crece la deuda y entonces el banco, cuando va a buscar recuperar el inmueble, busca que sea mayor la deuda que tenga que cobrarle al que abandonó el inmueble, y esto le sirva para pagar a los despachos que hacen el embargo y sobre todo para que el banco recupere su ganancia. El banco nunca pierde. Bueno, esa es una situación. Pero en otra se da mucho esto de que se construyeron viviendas en los lugares menos adecuados, en los lugares donde no se tenía que construir viviendas, lugares alejados de los centros poblacionales, lugares que carecen de los servicios fundamentales, lugares que a veces están en zonas de riesgo o lugares que, pues, por su ubicación se vuelven muy peligrosos por el tema de la inseguridad, de los robos a casa habitación. Vea usted aquí nada más alrededor de Puebla. Vea usted, váyase usted, por ejemplo, hacia la zona de Huejotzingo y todos los caminos aledaños, cómo se han construido desarrollos inmobiliarios. Váyase usted frente al aeropuerto de Huejotzingo, cómo se han construido ahí enormes desarrollos inmobiliarios. Váyase usted a la zona de Valsequillo y también se va usted a encontrar muchos conjuntos de casas que están muy alejados. Váyase usted aquí adelante de Amozoc y también la oferta de casas es enorme y casas que uno dice, bueno, pues uno vive aquí literalmente en medio de la nada. Si usted va recorriendo toda la zona del periférico, pues hay de pronto fraccionamientos pues que están como en medio de la nada. ¿Y qué es este fenómeno? Y es un fenómeno de corrupción porque se dieron las licencias
para la construcción, pese que no había las condiciones de desarrollo. Vamos a hablar de un caso muy específico, el municipio de Cuautlancingo, un municipio que de por sí enfrenta graves problemas de carencia de agua y donde durante los gobiernos de Mario Marín, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, hubo una explosión de nuevos fraccionamientos y la principal característica de todos estos nuevos fraccionamientos es que no tienen garantizado el suministro de agua potable. ¿Se acuerda usted de este fraccionamiento enorme llamado la Nueva Alemania? Que eran cientos de casas que tenían la pequeña peculiaridad de que no estaba ni siquiera construida la red de transmisión de agua potable. O vamos a hablar, por ejemplo, estos fraccionamientos que están aquí ahora, que se han construido en esta parte de adelantito de San Francisco, Totimehuacán, que igual se queja mucho la gente de que no tienen agua potable. Y esto ha llevado a pues que el modelo neoliberal fomentaba una construcción masiva de viviendas. Usted vio cómo han aparecido fraccionamientos en todos lados y donde lo único que importaba a los constructores era vender la vivienda, obtener una ganancia, que el banco haga sus esquemas de crédito y después olvidarse del tema. Y entonces siempre pues los moradores de esas casas pues quedan a la deriva, casas que después empiezan a tener estos llamados defectos ocultos, vicios ocultos, esta situación de que se promete que el desarrollo va a llegar hasta donde están esas viviendas, que ahí viene la construcción del camino, de la carretera, de la calle, que ya va a entrar a la ruta del transporte público, que el ayuntamiento en X fecha va a poner los servicios, y al final nunca ocurre nada de eso, ¿sí? Y entonces, por esa razón, hoy se tiene esta cantidad de viviendas donde mucha gente empieza a habitar esos lugares y con el tiempo se da cuenta, pues, que no llega el desarrollo, es vivir sin servicios, es vivir sin calidad de vida, es vivir a veces en condiciones muy lejanas y acaban abandonando las viviendas. Ese es un primer fenómeno. Y el segundo fenómeno es que muchas de estas viviendas abandonadas actualmente se encuentran invadidas. Es decir, las están habitando, pero no por los propietarios originales. No las tienen en su control ni las inmobiliarias, ni las empresas constructoras, ni los bancos que las promovieron. ¿Y sabe usted quién es la principal organización? De acuerdo a datos que se dieron a conocer hoy en Palacio Nacional, la principal organización que ha invadido estas casas, pues es Antorcha Campesina. Y si queremos ver, Antorcha Campesina tiene su influencia básicamente en 4 estados del país, que es la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Puebla. Son los 4 bastiones de Antorcha. Y en estos bastiones de Antorcha Campesina, pues aparece Puebla. Y nada más basta para darnos una vuelta por todo el sur de la capital poblana, pues para darnos cuenta de este fenómeno de invasión de casas de Antorcha Campesina. Hay un caso muy célebre, esta llamada unidad habitacional magisterial, allá muy cerca de Balcones del Sur, que se construyó en su momento, hace mucho tiempo, muy alejada de la mancha urbana, en esa época, donde la inseguridad, la falta de servicios, hizo que la mayoría de los propietarios abandonaran las casas y actualmente las casas están invadidas por Antorcha Campesina. Y entonces, vea usted todos los vicios que se construyeron en torno a la vivienda popular. Y vicios que pues nunca eran admitidos por los gobiernos, porque veíamos cada presidente siempre hablando de cifras récord de construcción de vivienda, en la que parecía que en México
lo que más sobraba eran casas y sobre todo lo que sobraban eran oportunidades para comprar casas. Pero lo cierto es que ni una ni otra cosa. Hoy es muy caro comprar una vivienda. Los precios son exageradamente elevados. Hoy usted va a ver casas que cuestan 2, 3 millones, 4 millones de pesos y no está usted comprando un caserón. Está comprando usted un inmueble muy pequeño, un inmueble que a veces no siempre tiene los mejores servicios y no siempre, déjeme decirle que incluso las casas que están en los mejores fraccionamientos tampoco son en la panacea. Vaya usted a Lomas de Angelópolis, que es la zona NAI, la zona NICE de Puebla, y de pronto hay fraccionamientos donde los nuevos propietarios que pagan 4, 5, 6, 7, 10 millones de pesos se quejan de los malos olores por los drenajes y el río que pasa por esa zona, se quejan de que no hay todos los servicios públicos que se ofrecieron, se quejan de que es un desarrollo urbano muy desorganizado, donde hoy hay problemas ya de tráfico, de inseguridad. Se pensó en todo, menos, por ejemplo, cuántos policías tenía San Andrés Cholula. Y entonces prácticamente todos estos desarrollos inmobiliarios hicieron una nueva ciudad dentro del municipio de San Andrés sin que nunca crecieran los servicios para atender esta nueva ciudad. Y entonces no alcanza nada. Y todo por esta mala política de vivienda que hubo en el país. Este dato que se da hoy por la mañana es muy, muy fuerte. Vea usted, si se juntaran todas las casas abandonadas, se construiría la zona metropolitana de Puebla. Y el problema es que esa mancha va a seguir creciendo, porque vea usted cómo está la oferta de viviendas y entonces yo le puedo decir que hoy el sector donde más corrupción hay es precisamente en el sector inmobiliario, que es otorgar los permisos, que es no cumplir con las regulaciones y todo es plata, 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 plata. Plata, plata, hasta hartarse. Y por eso hoy en los ayuntamientos, en los gobiernos, los puestos que más se ambicionan, pues son los de desarrollo urbano. Pues porque, como diría el clásico, porque ahí está el negocio. Y el negocio, pues ha sido estos modelos arbitrarios y mal planeados de construcción de vivienda popular, de interés social, de clase media, hasta de clase alta en este país. Le dejamos lo que fue la explicación de Román Mayer acerca de este problema de la vivienda en México. La meta va a ser en este sexenio, de esas 650,000 casas, será recuperar por lo menos 165,000. Sí, efectivamente muchas viviendas a nivel nacional se encuentran invadidas, pero por un motivo particular, se encuentran abandonadas. En el país tenemos aproximadamente 650,000 viviendas abandonadas. Eso quiere decir prácticamente la zona metropolitana de Puebla. Esa es la dimensión de los datos que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué estamos haciendo en relación a este tema? Eso responde a una política neoliberal de la colocación masiva de créditos sin tomar en cuenta dónde se ubicaban esos créditos. Muchos de esos créditos son viviendas que están a 1, 2, 3 horas de los centros de trabajo, viviendas que no cuentan con los servicios en la infraestructura básica necesaria, porque la vivienda en sí requiere, digamos, un sistema de apoyo. ¿Eso qué quiere decir? Los servicios, los equipamientos, los espacios públicos que sustenten la vida comunitaria. Hoy en día hemos venido colaborando con el Infonavit en un programa de recuperación de vivienda abandonada y la meta al término del sexenio que nos hemos puesto de forma conjunta con el director de Infonavit es la recuperación de 175,000 viviendas abandonadas a lo largo del país. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese trabajo? Entonces, el programa se centra en la recuperación no solamente de las viviendas como un elemento individual, porque si simplemente recuperamos la vivienda, la volvemos a pintar, colocar, ponerle la cancelería correspondiente, se va a volver a abandonar.
Entonces, el programa consiste en recuperar secciones importantes urbanas de estos conjuntos que han perdido, viviendas, en un efecto donde un vecino empieza a abandonar o se va, otro vecino se va y se empiezan a abandonar como efecto dominó las cuadras enteras. De los 34 millones de viviendas que tenemos a nivel nacional, 9.4 millones presentan algún tipo de rezago en materia de vivienda. Ese tipo de rezago en un 79%, prácticamente un 80%, se está concentrando en materias precarias, en materiales precarios de la construcción de esas viviendas, o 2% drenaje y un 20% hacinamiento en dichas viviendas. ¿Cuáles son las acciones que se requieren para poder atender este rezago, este 9.4 millones de viviendas que tienen un rezago? Mejoramientos y ampliaciones, eso es lo que, la gran mayoría de los mexicanos que viven en estas circunstancias requieren para poder solventar este problema. ¿Y dónde están concentrados? Como podrán ver en el mapa, en la parte inferior del dicho mapa, el 41 al 71% de estas acciones de hacinamiento y rezago habitacional, la gran mayoría se están concentrando en los estados del centro y sur del país. Es muy importante tomar esto en consideración porque, como lo que ha instruido el señor presidente, la mayoría de las acciones en materia de autoproducción de vivienda desde el gobierno federal se están llevando ya en estas zonas geográficas. Siguiente lámina. Ponemos esta lámina como un ejemplo de lo que vino pasando en sexenios pasados o administraciones pasadas. Esos son datos del Infonavit 2017 y ustedes podrán ver cómo el total de acciones colocadas por el Infonavit se estuvieron concentrados en los estados del norte del país. Sin embargo, en lo que corresponde las gráficas color arena, son los estados que son los que tienen mayor rezago habitacional. ¿Esto qué quiere decir? Que la demanda y la oferta no estaban siendo vinculadas en anteriores administraciones y es por eso que el hacinamiento, que los problemas habitacionales fueron acrecentándose en ciertas regiones del país. Bueno, este es el balance que se hace en torno al tema de la vivienda. Habría que ver si en esta ocasión se mete en cintura a la organización Antorcha Campesina, porque déjeme decirle, el grave problema de Antorcha Campesina siempre ha sido que ningún gobierno ha querido entrar a resolver todos los actos de ilegalidad que ha cometido esta organización. Por el temor de su fuerza política y por el temor porque siempre se utiliza Antorcha Campesina como maquinaria para hacer votos. Y entonces es un vicio muy arraigado que ha permitido a esta agrupación pues tener la impunidad que siempre ha gozado. Bueno, vamos a hablar del tema del COVID-19 porque esta situación, después de que habíamos tenido varias semanas, en que Puebla había tenido ya un comportamiento muy positivo frente a la epidemia del COVID-19 en México, ahora parece que empezamos a dar pasos para atrás. ¿Recuerda usted que cuando surgió el tema del COVID-19 en México, cuando llegó al país, pues Puebla fue uno de los primeros estados que registró los primeros casos de contagio, y después Puebla fue de los estados que empezó a encabezar la lista de estar con los números más negativos, contagios, muertes, a tal grado que llegó un momento en que parecía que el centro del país era el epicentro, era la zona cero de la crisis del COVID, que era esta zona entre Puebla, Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, y después las cosas fueron cambiando de tal manera que no solamente fue el centro del país, sino otras regiones, sobre todo el norte, empezó a aumentar los casos de contagio, y Puebla, pasando el mes de agosto, que es cuando tuvo su mayor pico en la curva de crecimiento de contagios, Puebla empezó a tener ya números muy positivos y empezó a haber una reducción muy importante de los casos de contagio y de muerte. De tal forma que
Puebla pasó primero del semáforo rojo al semáforo naranja, posteriormente pasamos ya al semáforo amarillo, y esto hablaba de que en Puebla estaba funcionando bien, por un lado, la estrategia para contener los contagios y por el otro lado, este proceso de desconfinamiento que hacía que regresaran algunas actividades económicas, pero con medidas sanitarias. Pero como siempre ocurre, cuando pensamos que ya las cosas se han controlado, pues dejamos de cuidarnos. Y entonces hemos visto, habíamos ya aquí advertido desde hace varios días, que otra vez se veían ya muchas aglomeraciones, que otra vez se veía mucha gente ya en las calles, en los centros comerciales, en los supermercados, en los tianguis populares, en centros de diversión. Pues ya se les ve sin cubrebocas, sin las medidas sanitarias, mucha gente reunida. Durante el Buen Fin se tuvo que llegar al extremo de poner vallas en el Zócalo para evitar que la gente fuera al Zócalo. Hemos visto congregaciones religiosas, fiestas, hemos visto verdaderos actos de negligencia como el del presidente municipal de Tehuacán, organizando comilonas, haciendo una comida de moles de caderas, sin la sana distancia. Vimos cómo el agente del sindicato de trabajadores del Seguro Social, todos se fueron a contagiar, la dirigencia, porque también se fueron a una comida a Tehuacán. Hemos visto cómo el transporte público, aunque aparentemente hay medidas regulatorias, no se respetan. Van autobuses, microbuses, combis repletos, llenos, y no hay la debida precaución. Todavía vemos estos episodios de gente que se enoja, que se pone violenta si le piden que vaya con el cubrebocas, si le pide que se tome la temperatura, si le piden que se eche gel antibacterial. Y por si fuera poco, pues todavía tenemos gente que anda en redes sociales insistiendo en que todo eso no sirve. Y a esto hay que agregar las fiestas, las reuniones, gente que no puede aplazar unos 15 años, una boda, un bautizo, y esta idea tonta que tienen muchos de que si es una reunión familiar no pasa nada porque en familia hay confianza y no se pueden contagiar. Y bueno, todo este comportamiento social pues está provocando que en el mundo, no solamente es en México, en el mundo estemos regresando a cifras muy graves del COVID-19. Pero antes de hablar de la situación específica que está pasando aquí en Puebla, le comento que, por ejemplo, el día de hoy, el secretario general de Naciones Unidas, en una asamblea de este organismo, alertaba que la situación no está controlada. Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, hoy tuvo una intervención muy clara en el tema, señalando que el tema de las vacunas no va a contener la devastación que causó el COVID-19. Una cosa es que ahorita ya hay una expectativa de que con esta vacunación masiva se pudiera, y eso hay que decirlo muy claro, se pudiera, porque estas vacunas han surgido de manera emergente y hay algunas voces críticas del sector científico que han dicho que hasta que se dé la vacunación masiva se va a saber la verdadera eficiencia de estas vacunas. Ojo con eso. Bueno, el día de hoy el secretario de Naciones Unidas advierte que el surgimiento de estas vacunas no va a venir a solucionar la devastación. ¿Por qué? Porque hay dos ámbitos diferentes. Uno es el tema médico, el tema de frenar los contagios, y otro es lo que causó la parálisis que hubo en el mundo a causa del COVID-19. La caída de las economías mundiales, la caída del empleo, la caída de los servicios públicos, la caída de los ingresos gubernamentales, la falta de dinamismo económico y muchas otras cosas más que está generando un mayor empobrecimiento de los que ya eran pobres antes de la pandemia. Por esa razón, el día de hoy, el secretario general de la ONU dice: los efectos de la pandemia van a tardar muchos años en solucionarse y probablemente sean décadas.
Y al mismo tiempo advertía el día de hoy que tampoco el tema de las vacunas es ya una garantía. El hecho de que en este momento se diga, ya está la vacuna de Pfizer y BioNTech, ya está la vacuna de Moderna, ya está la vacuna de este portafolio de vacunas COVAX, que ya está probablemente la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Una cosa es eso, pero otra cosa es que no se tiene garantizado todavía ni la compra ni la distribución de las vacunas. Hoy el secretario general de la ONU advertía que se necesitan, o más bien faltan, 28,000 millones de dólares. 28,000 millones de dólares para garantizar una vacunación masiva en el mundo, para que las vacunas se conviertan en un bien global y para que se pueda frenar en el mundo el COVID-19. Porque le voy a decir una cosa, de nada va a servir que en algunos países se inmunice y en otros no, porque pues al final hay intercambio de población, hay una movilidad social, hay un comercio mundial y entonces pues van a seguir los contagios. Entonces este es el grave problema que se está enfrentando la humanidad. Le platico, los números pues en el mundo son terribles. El día de hoy se daba a conocer por parte de la Universidad Johns Hopkins que en las últimas semanas en Estados Unidos se ha regresado ya a un índice de 2,700 muertes diarias en Estados Unidos, que son cifras muy similares a las que había en marzo. Se está dando un promedio de contagios en Estados Unidos de 195,000 casos por día. Y en esos momentos en Estados Unidos hay 100,000 personas hospitalizadas graves por COVID-19. 100,000. Nada más de COVID. No olvide usted de cualquier otro problema de salud, accidentes, violencia, diabetes, hipertensión. No. Nada más por COVID hay 100,000 hospitalizados en Estados Unidos. Alemania, el día de hoy, el gobierno alemán ha alertado que en Alemania no se está controlando la ola de contagios y el gobierno alemán le echó la culpa a la población porque no hace caso de las medidas sanitarias. ¿Recuerda usted que Alemania fue uno de los países que tuvo una de las mayores marchas en contra del cubrebocas, del gel, de la sana distancia? En Italia se ha decretado el día de hoy que estará prohibido del 21 de diciembre, es decir, 4 días antes de Navidad, hasta el 6 de enero, es decir, llegando el Día de Reyes, estará prohibido para los italianos viajar de una provincia a otra o salir de su ciudad. No se permitirá. Quien lo haga será detenido. Solamente podrán movilizarse, solamente podrán salir de un lugar a otro quien lleve un certificado médico que lo justifique y avale que por alguna emergencia sanitaria, por algún tema de salud, necesite ir de una ciudad a otra o por algún motivo de trabajo que lo amerite. Médicos, policías, militares, pero nada más. Vea usted a qué grado se está llegando. España, el día de hoy, inauguró un hospital gigante, un hospital que podrá atender hasta 1,000 pacientes al mismo tiempo de COVID-19. Porque en España están estimando que todavía falta mucho para inmunizar a la población y que todavía en los meses venideros, sobre todo lo que va a ser el invierno, va a haber todavía miles y miles de contagios, así como de muertos. Ese es el panorama mundial. Ahora, ¿qué está pasando aquí en Puebla? Aquí en Puebla, después de que habíamos tenido semanas en que parecíamos ser ejemplo de que funcionaba el desconfinamiento y de que se estaba reduciendo la curva de contagios, de buenas a primeras, desde hace 2 semanas se empezó a alertar que estaban nuevamente creciendo los contagios. Y hoy el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha anunciado que Puebla regresa al semáforo naranja. La situación, si la queremos ver de manera global, pues hay que advertir que la Ciudad de México está a punto de regresar al semáforo rojo.
el Estado de México está a punto de regresar al semáforo rojo. Hidalgo, me parece que están estudiando la posibilidad de que regrese al semáforo naranja. Y Puebla ha pasado del amarillo a naranja. Otra vez se está creando este corredor en el centro del país con una crisis de contagios y de muertes de COVID-19. ¿Por qué? Pues porque estamos en esta idea, yo sé que no es de todos, pero sí de mucha gente, de que, pues, ¿por qué yo no voy a salir? Si yo salgo, no pasa nada. Ya pasaron, ¿cuántos meses llevamos ya? ¿8 meses? ¿De qué? De la emergencia sanitaria acá en México. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 10 meses, es cierto. Y hay mucha gente que parte de decir, pues ya, yo ya salí los 10 meses, ya fui, ya viajé y no me pasa nada. Pues no quiere decir que porque en los 10 meses anteriores no nos pasó nada, no nos va a ocurrir después. Y más ahora que hay mucha gente otra vez en las calles y que hay mucha gente sin protección y que hay mucha gente que pues ya está haciendo su vida normal. ¿Es una situación complicada? Sí, sí lo es, porque hay mucha gente desesperada que no ha vendido, que no ha tenido ingresos, que perdió el trabajo, que está intentando recuperar algo de lo perdido. Es entendible. También comprendemos que hay personas que pues dicen es que ya no puedo vivir encerrado, es que pues, la situación en la familia se vuelve crítica, que estemos ahí todos confinados. También es cierto pues que nos peleamos mucho. Los chavos son los que menos pueden estar encerrados, confinados. Sabemos que pues hay relaciones de pareja que a veces pues han entrado en crisis porque no se veían. Es un mundo hay muchas situaciones, pero lo que no entendemos es que lo que está en riesgo no es solamente un simple contagio, no es una gripa, es un asunto que puede ser de vida o muerte. Bueno, el día de hoy el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que Puebla regresa al semáforo naranja porque hubo un crecimiento de contagios y de muertes. Y al mismo tiempo, el mandatario responsabilizó al Ayuntamiento de Puebla, directamente al gobierno de Claudia Rivera Vivanco, de ser corresponsable de este crecimiento de contagios de COVID-19, argumentando que no se ha podido contener a los ambulantes en diferentes partes de la zona de la ciudad y particularmente en el centro histórico y en algunos mercados populares. Platícanos, Martín, qué dijo el gobernador y sobre todo qué actualización tienen al día de hoy de las cifras de contagios y de muertes de COVID-19. Así es, Fermín, pues hoy el mandatario estatal que ya venía manifestando su preocupación, Fermín, desde a mediados de la semana pasada, cuando se empezó a ver un repunte en los índices diarios de contagio. Como bien dijiste tú al principio del programa, no había, había, digamos, una curva que descendió por un par de meses, Fermín, pero el último reporte, dado esta mañana en la habitual rueda de medios que ofrece Luis Miguel Barbosa Huerta desde Casaguayo, indica que tan solo en las últimas 72 horas hubo 209 casos, Fermín, y 18 defunciones. De estos nuevos contagios, Fermín, 160 se presentaron en Puebla capital, en la capital del estado. Esto fue lo que dijo, dio a conocer el gobernador. Y enseguida mencionó que la zona más crítica de la epidemia en Puebla es justo la capital, la Angelópolis, porque dice, el resto de las zonas del estado se encuentran bien, pero la única que se encuentra en semáforo rojo, digamos como región, es la capital. Y esto se debe a que el principal factor de contagio, de propagación del coronavirus, pues es el ambulantaje, así lo dijo Luis Miguel Barbosa Huerta, una actividad que tendría que ser regulada por el ayuntamiento y que el ayuntamiento de Puebla, que encabeza Claudia Rivera Vivanco, no se ha dedicado a controlar el
ambulantaje. Entonces, Luis Miguel Barbosa dijo que independientemente del semáforo federal que se ha establecido para el control de la epidemia por parte de la Secretaría de Salud, en Puebla se pasa a partir de hoy de semáforo amarillo a semáforo naranja, y que se van a revisar entonces, Fermín, auditorio, los criterios de apertura. Dejó claro que no habrá cierre de actividades, cierre de comercios, cierre de actividades productivas, pero dijo, se van a revisar, dijo coloquialmente, los copetes, así, incluso así, vamos a revisar los copetes, que interpretado, Fermín, quiere decir que se van a revisar, digamos, los niveles máximos de aforo permitidos que se tienen hasta ahora. Hay que recordar que una vez que se pasó a semáforo naranja, en giros como los restaurantes, por ejemplo, se permite hasta el 33% o una tercera parte del aforo, siempre que esté ventilado. Es digamos, el límite máximo permitido de personas simultáneamente en este tipo de negocios. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los gimnasios. Bueno, pues ahora se va a revisar qué es lo que sucede con eso. Y anunció también que mañana, en su rueda de medios, va a dar a conocer las nuevas medidas para este retroceso, porque no se puede ver de otra manera, Fermín, un retroceso al semáforo naranja. Estábamos ya en el amarillo, considera que no hay responsabilidad del ayuntamiento, e incluso dijo que a pesar de que se trata de una facultad del ayuntamiento, la regulación del comercio informal, perdón, es que no, te dejé de ver, a pesar de que se trata de una actividad, insisto, que tiene que normar la comuna, la del comercio informal, el gobierno del estado va a intervenir para ya tratar de contener esto que Barbosa considera el principal foco de propagación del coronavirus. Eso fue lo que se dijo en la mañana. Obviamente es un hecho que han estado aumentando dramáticamente los casos de contagio y las defunciones también, Fermín. Hace apenas un par de meses estábamos hablando ya de cómo se iban a los hospitales que habían sido reconvertidos o convertidos para el tratamiento del COVID, empezaban ya a retomar sus actividades normales. Parece ser que esto no va a ser así. Y bueno, insistió en algo que tú has venido diciendo, que han dicho muchas personas, que se tenga ya en puerta la distribución de la vacuna contra el coronavirus no implica que la epidemia, para el caso mexicano, haya acabado. Insistió en algo que ya había tocado en los días recientes, Fermín. No se ha dado desde la Federación, asegura Barbosa, indicaciones a los gobiernos estatales de cómo se van a distribuir y almacenar las dosis de la vacuna, porque en algunos casos se sabe que son contenedores frigoríficos que tienen que estar por abajo de los 70 grados centígrados. No se ha hablado de eso. Dice, en Puebla se están revisando a 8, se tiene la disposición de 11 cámaras frigoríficas, y por eso lo está haciendo el gobierno del estado de motu propio. No ha recibido indicaciones de la Federación, pero no quiere darse por sorprendido. Y enseguida un problema también, Fermín, que se aúna a del almacenamiento, es decir, de tener cámaras frigoríficas sumamente especializadas, insisto, que tienen que llegar a las temperaturas gélidas de 70 grados bajo cero. Pues hay que también ver cómo se distribuyen, Fermín. Es decir, tiene que haber camiones especializados que tengan cámaras que puedan tener temperaturas sumamente bajas, para que en su traslado a donde lleguen, pongamos por ejemplo la Ciudad de México o el aeropuerto de Huejotzingo, pues a la hora de ser trasladadas a las cámaras donde se van a almacenar, pues vayan en el estado correcto para que no se echen a perder. Así es que también será un problema de logística, Fermín, y esto fue lo que prácticamente Barbosa habló esta mañana. Mañana viernes 4 de diciembre se van a dar a conocer unas medidas. Seguramente habrá un nuevo decreto, es muy posible, para volver al semáforo naranja. Fermín, hemos retrocedido. Para que nos demos una idea de qué significa este servicio de refrigeración, que tiene que ser ultra frigorífico, así es el término. Son cámaras donde no puede entrar una persona, porque si entras te congelas. Son 70 grados. Como en las películas. Son 70 grados bajo cero. Sí, y nos sorprendemos que en la Siberia están a veces a 50 grados bajo cero. Es todavía 20 grados
más abajo. Y las vacunas llegan congeladas, o sea, llegan en estado congelado de hielo. Eso es lo que se tiene que hacer, eso es lo que tiene esta vacuna de Pfizer y BioNTech que se produce en Alemania, que esa es la ventaja competitiva por la que el gobierno mexicano estaría comprando 34 millones de dosis de Pfizer y de BioNTech. Pero bueno, en respuesta a lo que dijo el gobernador, el secretario de Gobernación del Ayuntamiento, René Sánchez Galindo, pidió públicamente al mandatario estatal que emita un decreto que permita regular el comercio informal en la capital. Pues señaló que el gobierno del estado emitió varios decretos por el tema de la emergencia sanitaria, pero ninguno tiene que ver con la regulación del comercio informal. ¿Cuál sería la ventaja o cuál sería el beneficio de un decreto? Pues que, entre otras cosas, se podría echar mano ya de la seguridad pública estatal, de los servicios de la Fiscalía General del Estado, pues para regular el comercio informal. Porque en esos momentos, pues lo único que se puede hacer es, por un lado, intentar hacerlo por la vía del convencimiento, por la vía del diálogo, y eso no funciona. Porque le voy a decir quiénes son los que principalmente han roto con estas medidas sanitarias. Es la organización Antorcha Campesina. Si usted recuerda, en días anteriores, Antorcha Campesina, los vendedores de Antorcha Campesina, afiliados a Antorcha Campesina, respaldados por Antorcha Campesina, invadieron el corredor de la 5 de mayo. Y es una organización que, si usted entra a su página, entra a sus mensajes vía WhatsApp, incluso Antorcha los reconoce y le reclama a los gobiernos diciéndoles que tienen derecho a vender, que tienen derecho a estar en las calles. Y efectivamente, en esa parte tienen razón. Reclamar el derecho al trabajo es legítimo, pero el problema es que no en estas condiciones de emergencia sanitaria. Y efectivamente, el tema del mercado del comercio informal ha sido un detonante. Hemos visto en las últimas semanas, por un lado, el regreso masivo de vendedores, que han sido principalmente encabezados por Antorcha Campesina y otras agrupaciones. Luego, los conflictos entre organizaciones de vendedores ambulantes, que es el caso particularmente de Fuerza 2000 y de la organización 11 de marzo, que tienen una pugna y un enfrentamiento en el centro histórico. Tercero, la idea genial que tuvieron personajes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de empezar a hacer operativos policíacos en el centro histórico, que lo único que han hecho es que han generado múltiples conflictos entre organizaciones, y eso ha derivado en marchas, protestas, y hay contagios. Luego, un cuarto factor, se pusieron enrejados ahí en la 5 de mayo, en el Zócalo, para evitar la presencia de vendedores, y hemos visto cómo hay una reacción violenta de muchos grupos, de que persiguen a los inspectores, los golpean, hay amenazas. Y quinto, me parece que hay un problema todavía mucho más grande, es que todas las autoridades que están interviniendo en este asunto, como siempre ocurre, están politizando el tema de la emergencia sanitaria. Porque hay diferencias entre unos y otros, y entonces, en lugar de que veamos una coordinación, una unidad, estamos viendo una dispersión de acciones y enfrentamientos en medio de la emergencia, que es lo más lamentable. Le dejamos estas imágenes. Primero, vea usted, hoy los de Fuerza 2000 salieron a manifestarse, y lo va a ver usted en la imagen. Me dice usted si estaban guardando sana distancia o no, gritando ahí en el Zócalo. 2, le dejamos el anuncio del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de que regresamos al semáforo naranja. Y 3, le dejamos la respuesta que ofrece René Sánchez Galindo, secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, respecto al señalamiento de que el mercado ambulante ha sido el causante de los nuevos contagios y que hay responsabilidad del gobierno de la capital. De persecución por los antes mencionados, así como de la integridad física de todos los agremiados que conformamos Fuerza 2000, pero principalmente de lo que suceda con Federico López, porque sería un acto contrario a derecho. La fabricación, la invención o las falsas acusaciones por delitos graves, como el narcomenudeo, la delincuencia organizada,
el robo o diferentes delitos tipificados que por ningún motivo definen la personalidad y la conducta del señor Federico López. Responsabilizamos a los antes mencionados por las acciones violentas que puedan suceder en las calles del centro histórico, por el respaldo que les brindan al señor Martín Juárez, líder de la organización 11 de marzo, así como a Lorenzo Coxnica, alias El Marra, toda vez que se hacen acompañar de policías vestidos de civil y de provocadores de mala reputación, quienes intimidan y amenazan a otros vendedores ambulantes, así como a transeúntes y hasta personas locatarios de la zona. Día con día se vive una incertidumbre en las calles del centro histórico de la ciudad, debido a la presencia de civiles apoyados por la policía estatal y personas identificadas como golpeadores o grupos de choque, bajo las órdenes de Martín Juárez y Lorenzo Coxnica, alias El Marra, así como personas identificadas como grupos delincuenciales asociados al crimen organizado. Autoridades gubernamentales, hacemos del conocimiento que el ciudadano Federico López fue procesado, absuelto en 2 ocasiones y que por lo tanto ningún derecho asiste para manifestarse los señalamientos antes mencionados. Para nosotros, para el gobierno, ya no estamos en amarillo, estamos en naranja. Y si bien las medidas que tomamos fue preservarnos como si estuviéramos en naranja, tenemos que revisar todas las autorizaciones sobre la reapertura. No estoy hablando de cerrar, estoy hablando de que tenemos que revisar copetes en cada una de las medidas. Y aquí en la capital identificamos que esta alza muy preocupante, tiene diversos motivos, pero uno de ellos es la movilidad y el comercio ambulante. Nunca, como hoy, hay comercio ambulante en las calles, en los mercados. Está desbordado y sin control. Llamo al ayuntamiento a asumir su responsabilidad para regular el comercio en las calles. Llamo a dialogar con las organizaciones. Llamo a tomar decisiones. Nosotros vamos a empezar a participar en esto que es de la competencia exclusiva del ayuntamiento. Hay empresarios que dicen que nunca había habido tanto comercio ambulante en las calles de Puebla como hoy. Y esto no fue lo que prometimos en campaña, ¿eh? Así es que esta es una causa de riesgo enorme para el contagio del COVID, que está generando un crecimiento preocupante. Por eso para nosotros, más allá del semáforo epidemiológico federal, ya estamos en naranja. Y por eso tenemos que tomar medidas que mañana anunciaré. Pero ya no es posible que podamos quedarnos indiferentes a todo lo que está ocurriendo alrededor. Puebla capital es el centro del contagio en el estado. Todas las demás regiones
están en amarillo, estable. Puebla capital está creciendo exponencialmente y lleva al Estado a tomar una decisión de pasar de amarillo en el Estado a color naranja. Identifico como una de las causas de esa situación en la capital el comercio en las calles. Llamo a la gente a tenerle miedo al COVID. No le perdamos el miedo al COVID. El COVID sí mata, ¿eh? Todos hemos visto, sufrido la pérdida de familiares, de amigos que se descuidaron por un momento. Tengámosle miedo al COVID. El anuncio de la vacuna no resuelve. Será la vacuna, no su anuncio. Y esto tiene un procedimiento en primero su llegada, después su almacenamiento en las cámaras de frío, su distribución a través de camiones especiales de frío y su aplicación en todos los rincones del país, pero en un proceso no rápido, ¿eh? Al COVID hay que tenerle miedo. Nosotros, repito lo que dije ayer, estamos preparándonos para la llegada de las vacunas. Esto de lo que nadie ha hablado a nivel nacional, hoy empiezan a hacerse comentarios sobre las cadenas de frío. Es un asunto que aquí ya lo estamos revisando nosotros. Por eso les digo, redoblemos nuestra convicción sobre el pacto comunitario y todo lo que significa. Cuidémonos, cuidemos a quien está con nosotros y cuidemos a la sociedad. Buenas tardes. Sobre las declaraciones del gobernador de cambiar el semáforo epidemiológico de amarillo a naranja y de señalar como una de las causas para ello la presencia del comercio en la vía pública, manifestamos lo siguiente. En primer lugar, la opinión de la autoridad sanitaria ya la estamos acatando, ya estamos poniendo manos a la obra. Se habló ya con todas las agrupaciones de comercio en el centro histórico. Por lo tanto, se les ha instruido para que se reduzcan, para que abran la distancia entre ellos y para que acaten todas las medidas sanitarias. Si con estas acciones no es suficiente, tendremos que ampliar el llamado, la persuasión a otros grupos y por lo tanto tomaremos mecanismos como los dispositivos vehiculares. También podemos tomar mecanismos como los dispositivos para suspender el tránsito peatonal por determinados momentos. El gobierno municipal tomará cartas en el asunto, pero también solicitamos del gobierno del estado que llegó el momento de emitir un decreto en materia de comercio en la vía pública, porque las actividades han sido reguladas por la autoridad sanitaria, pero la actividad del comercio en la vía pública no lo ha sido. Los decretos se han enfocado en otra cosa y ya necesitamos ese marco jurídico que la autoridad sanitaria estatal se refiere a este tema para que nosotros podamos ejecutar estos decretos que corresponden al gobierno del estado. También hago un llamado a retomar el diálogo. Es importante que todas las instancias trabajemos unidas en esto. Fiscalía, Policía Estatal, que están haciendo operativos en el centro histórico, así como la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Gobierno Estatal, todos tener un diálogo para poder aplicar todas las medidas y hacer frente a esta pandemia. Ahí están estas dos posiciones, el gobierno del estado anunciando que se regresa al semáforo naranja,
y responsabilizando al Ayuntamiento de Puebla. El Ayuntamiento de Puebla respondiendo en la voz de René Sánchez Galindo, diciendo se han tomado medidas, se ha dialogado con los comerciantes y pidiendo un decreto para generar esta regulación. ¿Qué es lo que se puede pedir al final? Que se pongan de acuerdo. Creo que es lo que como ciudadanos tenemos que demandar, porque es la función de uno y de otro. Y de pronto no entendemos esta parte, que los dos siendo de la misma fuerza política, creo que no es cuando menos estamos viendo entendimiento entre autoridades. No puede ser posible que a veces hemos tenido dos colores distintos en el gobierno y en el ayuntamiento, y creo que a veces había mejor coordinación de la que hay ahora. En torno a este anuncio que se hizo hoy de regreso al semáforo amarillo, hubo reacción de los empresarios. Ya sabe usted, los empresarios que primero exigieron que se regresaran las actividades normales y ahora salen a pedir cuidados sanitarios. El Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla pidió al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado a que dialoguen, a que lleguen a acuerdos, pero al mismo tiempo demandó que no se cierren otra vez comercios. También hay que entender una parte importante. O sea, si estamos llegando otra vez a esta ola, a este crecimiento de la ola de contagios, pues lo único que estamos caminando es regresar otra vez al confinamiento. Y en mucho tuvieron responsabilidad los empresarios, porque los empresarios no han sabido tampoco generar esta regulación. Hay lugares donde sí están como muy exigentes de que no se rebasen los afores y hay lugares donde no. Oye, Fermín, lo que pasó tan solo hoy en esta tienda de la cadena Best Buy que está cerrando aquí en Solesta y quedaron decenas de personas a aglomerarse ahí para ir a los remates. La tienda tuvo que cerrar. Sí, y tuvo que cerrar. Te voy a decir una cosa, que eso fue la crítica que hoy vi en redes sociales. Tuvo que cerrar por el miedo de robos. Entrara mucha gente y ya cuando hay mucha gente. Miedo al COVID, sino que la tienda tenía miedo de que la gente se amotinara y robara. Exactamente. Sí, porque además como se venden muchos productos pequeños que te los puedes meter en la bolsa y eso, y rebasaron el número de empleados y de guardias y por eso cerraron. Pero a ver, ¿a quién se le ocurre hacer un remate en plena emergencia sanitaria? Sé que es muy difícil, es muy contradictorio. Yo entiendo, por ejemplo, el comentario de Laura García. Dice, si la gente no vende en las calles, los están orillando a delinquir. Luego no se quejen, sí. Pero también si dejamos que ya vendan todo el mundo y que regresemos a la normalidad comercial, pues vamos a tener una ola de contagios. Y ve usted, a ver, vamos a una cosa muy sencilla y elemental. Yo me acuerdo que cuando llegó el COVID-19 aquí a México, yo escuché a muchísima gente decir, criticar, cuestionar al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo, ¿cuándo vas a actuar como Donald Trump? ¿Cuándo nos va a cuidar? No cierra las fronteras, no hace confinamiento. Esa fue la primera queja contra el gobierno de López Obrador o en general contra las autoridades. Vino el confinamiento y entonces ahora vino el reclamo. ¿Cuándo van a dejar que vendamos? ¿Cuándo van a dejar que funcione el comercio? Se están quebrando todos. No hay dinamismo económico. La economía se está cayendo. Viene el desconfinamiento. Y ahora unos dicen, no, pues que es por la culpa del confinamiento, todos estamos contagiados. Ya es como esa canción del Bolero Falaz que le llaman, malos si sí, malos si no. Sí. Entonces, ¿es muy complejo el tema? Sí. Pero también hay que entender que tenemos un problema muy fuerte de salud y que está en riesgo la vida. Entonces, se tienen que tomar medidas que a veces resultan muy dolorosas, muy difíciles de comprender, pero que al final tienen una lógica que es evitar contagios masivos. Estamos aquí en Puebla en un nivel, en una situación muy crítica. Somos vecinos del Estado de México, somos vecinos de la Ciudad de México, somos vecinos de Veracruz, somos vecinos de Hidalgo, donde la situación del COVID-19
está siendo igual de crítica, y entonces, pues hay que entender que si no nos cuidamos ahorita, si no se hace algo ahorita, vamos a empezar el año como estábamos en marzo o en abril. Y yo no sé si la economía, la situación familiar va a aguantar. Bueno, el día de hoy, ¿mande? Ya no. No, pues ya no. Y ya no, y tenemos que entender que es aquí, por supuesto que hay una responsabilidad de las autoridades, por supuesto que hay una responsabilidad de los encargados del área de salud, por supuesto que hay una responsabilidad de los empresarios, pero también hay que entender que en todo esto hay también una responsabilidad individual de cada quien. Claro. Si no entendemos esta parte de que pues, no pasa nada si yo voy al centro, no pasa nada si yo voy a comprar, no pasa nada. No, pues si eso piensan todo mundo, pues al rato todos estamos en la calle contagiándonos. No pasa nada si me subo al transporte público y vamos todos en el transporte público. Gente que sigue sin respetar las reglas básicas. Yo estuve antier en una tienda, de estas tiendas que ponen los círculos, así, los círculos, de que aquí vas tú y aquí va adelante, y una muchacha, nunca estaba en el círculo, se juntaba con unas personas, alguien le dijo, ya, pues, no se puede usted alejar de mí, pues, la tengo aquí a mi lado, sin cubreboca, y la muchacha enojándose y gritando. Me comentaba alguien, por ejemplo, que está en la oficina recaudadora del impuesto predial, me dice, de pronto llegan 4 personas a pagar una cuenta de predial. Así vi hoy en una familia y una vez los lentes de una chica. Pero pues nada más debe venir. No, es que el propietario es aquí mi abuelita y mi abuelita no le entiende y quiere que vengamos. No, y decía el colmo, que una viejita dijo, no, es que si no vengo, ¿qué tal si se roban el dinero? Y la respuesta de muchos cuando les dicen, oiga, pero pues por favor respete la sana distancia, nada más puede entrar una persona, y la respuesta clásica, ¿y eso dónde dice? Pues el problema no es que diga, el problema es que esa misma persona se está poniendo en riesgo, y es lo que no se entiende. Bueno. Oye, pues hace rato que a quién se le ocurre hacer una venta de remate, pero también a quién se le ocurre ir Pues en estas condiciones. Responsabilidad de uno y de otro. Sí. Responsabilidad del que piensa que va por la oferta y no se da cuenta que ir a comprar una pantalla de televisión, un teléfono, un reloj, unos audífonos, un cable, le puede costar la vida. Y creo que la vida es más valiosa que un aparato electrónico o cualquier otro artículo. Bueno, el día de hoy le decía yo, el presidente de la República, le preguntaron en la mañanera cuál era el problema más difícil que ha enfrentado su gobierno, y él decía, sin duda alguna, el de la pandemia. Decía, 1, la pandemia. Un proceso muy doloroso por las muertes. 2, el de la economía, aunque se está reponiendo la economía. Y 3, decía, pues ya muy rezagado, así como ya no tan importante, los ataques de los conservadores. Vea usted esta clase de balance. Antes creo que lo que más preocupaba en la presidencia de la República eran pues las actitudes de algunos sectores empresariales, de algunos grupos empresariales, del PAN, del PRI, de Frena, y hoy creo que pues es el tema. Estamos cerrando el año con una preocupación mayor, muy fuerte por el tema del COVID. El presidente al mismo tiempo dijo que ya se está analizando la manera en qué momento se va a regresar ya a las clases presenciales. Se está haciendo un diálogo por parte de la Secretaría de Educación Pública con el sector magisterial. Dijo que no se ha tomado hasta ahora ninguna decisión y que solamente se va a regresar a las clases presenciales en lugares que hay condiciones, como es el caso de Campeche y Chiapas, donde están en semáforo verde. Por cierto, el día de hoy la UNAM aclaró que por lo menos hasta marzo del próximo año no se regresan a clases presenciales. Y yo estimo que pues eso va a ser algo que se va a aplicar al resto del sistema educativo. Y que es un cálculo conservador, Fermín. Y es un cálculo conservador. Así que váyase haciendo usted la idea de que en el próximo semestre
que empieza en algunos casos en la educación básica en enero, en algunas universidades en febrero, no va a haber el regreso a clases presenciales. Le dejamos estas dos intervenciones del presidente de la República y cuando termine vamos a hablarle de Alfonso Romo y de Hilda Lozoya Austin. Es muy triste y complicado, aunque ya se está avanzando en tener la vacuna. Si me preguntan cuál es el problema principal que ha enfrentado, la pandemia, y con mucho dolor, porque hemos perdido vidas humanas de muchas personas, de amigos, de familiares. Esto es muy doloroso. Y estamos trabajando para eso. Ya se firmó el convenio con Pfizer para tener la vacuna lo más pronto posible. Espero que antes de que finalice el año ya tengamos la vacuna, ese es mi deseo. Se está trabajando en ese propósito. Lo segundo, pues es la crisis económica. Ahí estoy optimista porque la fórmula que estamos aplicando nos está dando resultados y vamos saliendo. Eso es más manejable. Y lo tercero, pero allá muy lejos, pues son los conservadores que no dejan de estar atacándonos. Por lo que corresponde a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, se paga puntual a todos los maestros. O sea, eso debe de quedar claro. Y se está buscando la forma de ver el regreso presencial a clases. Eso lo está analizando, lo está comentando con maestros Esteban Moctezuma. Eso es lo que podemos decir. Cuando se tenga ya una respuesta, se va a anunciar cuándo se regresa a clases, de qué manera. Desde luego hay que considerar primero los estados donde ya hay semáforo verde. Tenemos 2 estados con semáforo verde, Campeche, Chiapas, y otros que pueden entrar también a semáforo verde y ir normalizando la situación educativa en el país, ¿no? Que nos importa mucho. Desde luego está el sistema de educación por televisión, por internet, por radio, pero tenemos que ir hacia la educación presencial sin correr riesgos. Bueno, saliéndonos un poco del tema del COVID, le platico. El día de hoy, el presidente de la República volvió a abordar el tema de la salida de Alfonso Romo del gobierno federal. El presidente de la República respondió a muchas críticas, a mucha especulación que se ha generado en torno al movimiento de quien fue el coordinador de la oficina de la Presidencia de la República. En primer lugar, ratificó que desaparece la oficina de la Presidencia, una oficina que siempre fue muy importante, una oficina que se creó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En esa época, Carlos Salinas de Gortari tenía un asesor,
José María Córdoba Montoya, un hombre de nacionalidad francesa, que lo nombró coordinador de la oficina de la presidencia porque constitucionalmente no le podía dar otro cargo por ser un hombre de nacionalidad extranjera. José María Córdoba Montoya se convirtió en la sombra de Carlos Salinas de Gortari. José María Córdoba Montoya era quien tomaba decisiones, era quien veían los gobernadores, los miembros del gabinete, un hombre que incluso alguna vez se le llegó a relacionar con alguna mujer vinculada al cártel de Juárez. Después, esa oficina siguió operando. Con Ernesto Zedillo estuvo Líbano Sáenz en esa instancia, y quien se volvió un hombre también muy poderoso en el gobierno de Zedillo, más poderoso que el secretario de Gobernación. Con Vicente Fox estuvo una temporada Alfonso Durazo, no funcionó, no hubo química entre Durazo y Vicente Fox. Y después con Calderón estuvo Juan Camilo Muriño, en esa instancia estuvo también César Nava, y siempre fue como un lugar donde se hacía un tráfico de influencias. Con Enrique Peña Nieto estuvo Aurelio Nuño Mayer, quien también pues, ejerció ahí un poder muy importante en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora el presidente ha decidido que desaparece esa oficina ante la salida de Romo. El presidente hoy salió a aclarar que el desplazamiento de Romo obedece en estricto sentido a lo que él ha dicho, que habían acordado Romo y él, que solamente estaría 2 años en el proyecto López Obradorista y que después se regresaría a sus empresas. López Obrador dijo que esto no significa un rompimiento entre el sector empresarial y el gobierno federal. Y hoy en diferentes análisis que se hicieron en varios medios de comunicación nacionales, se observaba que Romo ya estaba pues, prácticamente ausente del gobierno federal desde hace mucho tiempo. Vivía en Monterrey por el pretexto de que se había ido a confinar para evitar contagios de COVID, pero al mismo tiempo Romo ya no había estado presente en situaciones importantes, como por ejemplo es esta negociación que hay entre el sector empresarial y el gobierno federal para eliminar el outsourcing en México. Ya no estuvo Romo, siendo un tema donde intervienen los empresarios. Le dejamos lo que dijo hoy el presidente de la República acerca de la salida de Romo. Ayer le hablamos ampliamente de este tema. Le decíamos, creo que en el fondo, lo que está haciendo el presidente es que está recomponiendo el rumbo de una parte de su gobierno que tiene que ver con la presencia de personajes pues, que nunca cuadraron en la 4T. Personajes que incluso pues, parecía una gran, no parecía, era una gran contradicción que habiendo un gobierno de izquierda progresista con un sentido social, hubiera gente vinculada a los negocios neoliberales, vinculada a las élites económicas, vinculado a una serie de comportamientos que tienen que ver con el uso del poder político para hacer negocios particulares. Le dejamos la intervención del presidente hoy en la mañanera. Alfonso Romo dejará la coordinación de la oficina de la presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Él nunca había aceptado trabajar en el gobierno, ser funcionario público, pero como fue parte de nuestro movimiento y sigue siendo, y le pedí que aceptara ser funcionario, pues participó como encargado coordinador de la oficina de la presidencia. Convenimos desde el principio que estaría 2 años
y se cumplió el plazo. Me dijo, bueno, acepto, pero 2 años. Todavía a principios de este año me recordó eso. Y le dije, sí, pero falta todavía este año. Y se cumplieron los 2 años. Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. El día de hoy un juez federal ha girado una orden de aprehensión contra Hilda Susana Lozoya Austin, la hermana del Emilio Lozoya Austin. Cuando el tema parecía haberse apaciguado, el tema de Emilio Lozoya de pronto se revive y hoy de manera sorpresiva un juez federal ha determinado girar una orden de aprehensión contra la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos. ¿De qué se le acusa a Hilda Susana Lozoya Austin, perdón? Se le acusa de los delitos de lavado de dinero, de actos de corrupción y sobre todo de tráfico de influencias. Resulta que, de acuerdo a la investigación que se le sigue, Alonso Ancira, quien es el dueño de Altos Hornos de México, que actualmente se encuentra en España, esperando el momento para que sea extraditado a México por diversos delitos, habría pagado un soborno a Emilio Lozoya Austin, siendo director de Petróleos Mexicanos, un soborno de $3 millones a cambio de la compra de la planta agronitrogenados. Esta planta, que se ha dicho mucho, era una planta que estaba parada desde hace 14 años, con tecnología muy obsoleta de 30 años atrás, que no tenía ninguna producción, que estaba ya incluso la maquinaria en estado de descomposición, en condiciones ya no utilizables, y esta planta que fue comprada en $500 millones, que de acuerdo a algunos avalúos, por el terreno, por la infraestructura, podría haberse comprado en $300 millones, pero se pagó un sobreprecio de $200 millones. Y las investigaciones apuntan a que el soborno, el Ancira lo entregó a la hermana de Emilio Lozoya, quien a su vez, ella al recibir estos $3 millones, los utilizó para comprar una casa en el fraccionamiento Lomas de Bezares, allá en la Ciudad de México, una casa que le costó $34 millones. Es decir, se le investiga por un soborno de aproximadamente, números más, números menos, $60 millones y la utilización de ese dinero para comprarse una casa con la mitad de lo que recibió, una casa de $34 millones allá en Lomas de Bezares. Con esto revive el caso de Emilio Lozoya, quien actualmente se encuentra en prisión domiciliaria y se encuentra en la espera de que inicie el juicio en su contra y que lo que ha aportado de información al gobierno federal sirva para procesar a Luis Videgaray Caso, quien fue el secretario de Hacienda y canciller en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y muy probablemente para el propio presidente Peña Nieto. Es un asunto que va a dejar mucho que hablar a principios de 2021. Tenemos comentarios de la edición de hoy, Martín. Así es, Fermín, saludos como siempre a la gente que sigue la emisión de este programa, que se llama Aquí Vamos, el programa que realizamos con mucho gusto desde la redacción de la Jornada de Oriente, ubicada en Manuel Lobato 2109, la colonia Bellavista, la capital poblana, para nuestras redes sociales. En nuestro pequeño estudio, Fermín Alejandro García Hernández, jefe de información, y Rubí Villanueva Reyes, al mando de los controles de la emisión. Aquí está Adelardo Bolán y Torreblanca, dan los últimos toques a una plana, revisándola. Brenda Valerdi también, formadora, editora, y está por ahí Rodolfo Rocha, nada más que no lo veo, que ya saben que tiene muchas cosas. Nos dicen que no lo promovamos como defensor de los deudores del SAT porque ha perdido las últimas batallas, cosa que no creemos. Sobre todo es amigo de todos los que quieran
contribuye a salvar su dinero del SAT. Hacemos este esfuerzo informativo independiente para las redes sociales, les decía, nos ven en Facebook, pero si no pudieran hacernos, pueden ver en YouTube. Terminando, dicen que mejora la calidad, ahí está también la barra de programas que ya tenemos, las entrevistas a fondo del programa Las Reporteras, la disputa por el agua, sobre la necesidad de remunicipalizar el líquido, están también las colaboraciones y artículos de nuestros columnistas, y ahí dan lectura a sus aportaciones, a las opiniones que tienen sobre el devenir de la vida pública local, nacional e internacional. En fin, hay una importante oferta ya bien consolidada en YouTube. Y si no pudieran vernos en YouTube y en Facebook, pues nos ven en www.lajornadadeoriente.com.mx, nuestro portal, donde desde muy temprano y hasta este momento, que faltan 44 minutos para el 4 de diciembre de 2020, el año que se comió el COVID, les damos las noticias más importantes de Puebla, México y el mundo. Solo las más importantes. Las otras ya no nos interesan. Saludamos a Laura García, que nos ve desde el municipio más bello del mundo, que es Tlatlauquitepec. También que saludamos a Clologua Ucriti. A la señora Berta Pantoja, que nos ve en Villas Flores junto a don Arturo Caballero, Carlos Caballero, Leslie Caballero y Cristóbal Caballero. Con mucho afecto los saludamos. También a Natalia Rodríguez, a Pilar Huerta de Lulú Morales Espinosa, a Manuel Bravo, defensor del agua potable en Puebla, ex trabajador de Soapapa, a Víctor Montiel, a Gregorio Trinidad García, a Nando Ámbar, a Reyes Hernández, a Laura Roldán Rubio, que es, ya lo sabe usted, periodista y cubre con mucha eficiencia y rigor todo lo que sucede en la región de San Martín Texmelucan, a Lucierna Gamora Esp, a Of Tlaltepango, a Andrés Flores, a Connie Ángel Adi Sánchez, a José Herminio Pérez Berguín y a Ixtla Power, también a Los Anmelva, a Rosy Reni y Heriberto González. Nos dicen, Ixtla Power nos saluda con sus cafecitos, igual que Laura García y Connie Ángel. La señora Berta Pantoja nos dice, Martín y Fermín, que tengan buena noche y feliz fin de semana. Alberto Gallardo dice, cálmate, Martín. Lucierna Gamora dice, hola, jornaleros, buenas noches. Dice Pilar Huerta, buenas noches, Martín y Fermín, saludos, jornaleros. Dice Ixtlapago, Fermín, Martín, en el Estado de México hay muchas viviendas abandonadas porque les faltan servicios y están lejos de la ciudad. Dice Laura Roldán Rubio, saludos amigos jornaleros, Fermín y Martín, nos vemos en Texmelucan, muchas gracias. Laura, Víctor Montiel dice, reciban. Saludos y estimados Martín y Fermín. Dice Laura García, ya lo leímos Rosy Benítez, mis queridos jornaleros, siempre al 100% con la información. Israel dice que les metan orden a esa agrupación corrupta de Antorcha Campesina. Y Daniel Flores dice, Martín y Fermín, saludos a Giovanita. Son todos los mensajes hasta esta hora, Fermín. Buenas noches. Y son todos los mensajes hasta esta hora. Ya se acerca la Navidad. Y el Año Nuevo también. Tú de actor te hubieras muerto de hambre. No, ¿por qué? Pues, porque no sabes improvisar. No sé mentir. No dije improvisar. Mentir mientes todos los días. No mentir. Bueno, pues ya nos vamos. Le agradecemos mucho su presencia. Gracias por estar con nosotros. Lo vemos mañana. Lo vemos el domingo aquí en las redes sociales de la Jornada de Oriente. Pásela muy bien. Cuídese mucho, por favor. Haga usted caso. Lo que dijo el gobernador me parece correcto. No hay que perderle miedo al COVID. De ninguna manera. Es una definición muy clara de lo que tenemos que hacer. Nos vemos aquí el domingo. Disfrute usted este fin de semana en familia. Disfrútelo usted en confinamiento. Disfrútelo usted cuidándose mucho. Y si hay algo importante, créanos que estaremos aquí informándole, ya sea viernes o sábado. Buenas noches, pásela bien y disfrute usted los 40 minutos que le restan a esta noche de jueves 3 de diciembre. Adiós.